Hola a todos, saludos de Rusia. Ustedes saben que yo soy de un país frío, de Rusia, donde la nieve es común durante muchos meses, donde el cielo a veces es gris y donde la gente por fuera parece muy seria y reservada. Pero el destino me trajo a su mundo, al mundo latino. Y cuando conocí su cultura, cuando pisé sus tierras por primera vez, ¡boom! Mi cabeza explotó. Todo era diferente a lo que yo conocía. Todo era calor, todo era ruido y sobre todo, toda era emociones puros. Quiero hablar hoy de un tema muy personal, algo que cambió mi vida y mi forma de ver el mundo. Hoy les voy a contar las cosas que más me sorprendieron de los latinos. Es mi primera impresión honesta, sin filtros. Son esas cosas que un extranjero piensa, pero que a veces no dice. Si eres latino, te vas a reír mucho al ver cómo nosotros los vemos a ustedes. Y si eres extranjero o ruso como yo, me vas a entender perfectamente. Prepárense un café colombiano o un juguito porque tenemos mucho de qué hablar. Vamos a empezar. Lo primero que me chocó, lo que me dejó en shock total al principio fue el contacto físico, el saludo y el espacio personal. En Rusia y en general en los países eslavos tenemos una burbuja personal muy grande e invisible alrededor de nosotros. Es como una protección. Si yo no conozco a la persona, mantengo la distancia. Es una regla de oro. No te acerques demasiado si no somos familia. También a veces se le llama distancia de peonero, que es 1 metro, que uno no puede acercarse demasiado. En mi país solo damos la mano si es una reunión formal de negocios y usualmente solo los hombres. A veces, en pocas veces, también pueden dar la mano a la mujer, pero esto no es. O simplemente decimos hola o en ruso здравствуйте con la cabeza así. Pero aquí, en países de América Latina, Dios mío, ustedes tienen una forma de saludar única. Recuerdo claramente mi primer día interactuando con un grupo de latinos cuando yo era niña y estudiaba en escuela. Todos se acercaban directamente a mi cara y yo pensaba, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en el ojo o qué? Por un segundo me asusté, pero no, solo quería darme un beso en la mejilla. Para mí, una chica rusa, eso fue un momento de pánico. Yo me quedé congelada, rígida como una estatua de hielo. Me puse roja como un tomate. Porque en mi cultura un beso es algo muy íntimo, es para la familia cercana o la pareja, pero ustedes rompen esa barrera en el primer segundo. Al principio me sentía un poco invadida, sentía que entraba en mi zona de seguridad sin permiso. Además, ustedes tocan mucho cuando hablan. Te tocan el brazo, te tocan el hombro, te dan palmaditas en la espalda. Eso en Rusia no es común entre desconocidos. Pero ¿saben qué? Con el tiempo mi mentalidad cambió. Ahora me encanta. Siento que es muy cálido. Siento que ese contacto físico rompe el hielo y conecta a las personas más rápido. Ahora cuando estoy en Rusia y alguien me saluda de lejos, siento que falta algo. Siento que son fríos. Si ahora alguien no me saluda con beso o con abrazo, hasta pienso que está enojado. Es increíble cómo uno se acostumbra a lo bueno. La segunda gran sorpresa es algo que amo, es la sonrisa. Ustedes seguramente han escuchado el estereotipo mundial. Los rusos nunca sonrían. Los rusos siempre están bravos. Bueno, tengo que explicarles algo importante. No es que seamos malos ni que estemos tristes todo el tiempo. Es una cuestión cultural profunda. En mi cultura la sonrisa es algo valioso, algo caro, algo que no es gratis. No la regalamos a persona cualquier, la guardamos para los amigos, para los familiares, para los más
importantes para nosotros. Si yo voy caminando por las calles de Moscú y sonrío a un desconocido sin razón, esa persona va a pensar dos cosas muy raras. Uno, va a pensar que estoy loca o que estoy borracha. O dos, va a pensar que quiero venderle algo. La sonrisa en Rusia debe tener una razón, debe tener un motivo para reír. Como decimos en Rusia, si tienes sonrisa sin ningún sentido, estás loco. Pero aquí en Latinoamérica, la sonrisa es al revés. La gente sonríe en la calle. La persona de supermercado me puede sonreír y decir, hola, mi amor, ¿qué necesitas, mi vida? Gracias, reina. La primera vez que una desconocida me dijo, reina, yo busqué mi corona, miré a los lados pensando, ¿me habla a mí o está riendo de mí? Me sorprendí muchísimo su optimismo. Me sorprende muchísimo su optimismo natural. Yo sé que en sus países hay problemas, sé que a veces la economía es difícil, que hay mucho tráfico, que hay estrés, pero a pesar de todo eso, ustedes siguen haciendo bromas, siguen riendo, tienen una capacidad increíble para reírse de sus propias tragedias. Esa energía es contagiosa. Ustedes me enseñaron que se puede sonreír por si acaso. Que sonreír es medicina. Aprendí que si sonrío primero, el mundo me trata mejor. Y sí, es algo que le agradezco a su cultura todos los días. Pero amigos, tengo que contarles una historia específica, una experiencia que cambió mi chip ruso para siempre. Y eso fue mi viaje a Colombia durante el Año Nuevo. Yo soy rusa y en Rusia el Año Nuevo es la fiesta más sagrada, pero es una fiesta de invierno. Es nieve, mucho frío, oscuridad temprano. Por ejemplo, ahora a las 3 de la tarde ya está oscuro. Y a veces hay semanas sin sol. La tradición es estar en casa con la familia, comer la ensalada Olivier, que en todo el mundo se llama la ensalada rusa, ver el discurso del presidente en la tele, ver películas familiares, brindar con champán y prácticamente ir a dormir. Afuera en las calles suele silencio. Es una noche mágica, pero tranquila y reservada. A veces los jóvenes hacen unas como parties, unas discotecas, pero esto no es tan común. Pero llegué a Colombia y wow, lo primero que noté, todo el mundo me tocaba, no de mala manera, con cariño. La gente que no conocía me abrazaba, me decían, bienvenida, mija, qué bueno que estás aquí. Sentí que era parte de una familia gigante. En Rusia, si un extraño te abraza en la calle, probablemente llamamos a la policía porque pensamos que es un loco. Aquí me sentí amada y luego la fiesta. Yo pensaba que la celebración era solo la noche del 25 de diciembre, como en otros países, pero estaba equivocada. En Colombia descubrí que diciembre no es un mes, es un estado de ánimo. Hubo fiesta y música todo el mes. No había descanso. La música estaba en todas partes y no era música suave de fondo, era música a todo volumen. Vallenato, salsa, merengue, reggaetón. El vecino de la derecha tenía su música a todo volumen. El vecino de la izquierda tenía otra música diferente, también a todo volumen. Y el de frente también. Para mis oídos rusos que están acostumbrados al silencio de la nieve, al principio fue un caos total. Yo no sabía qué escuchar, pero rápidamente entendí que era un caos feliz, era vida pura y los bailes. Esto es lo que más me impactó profundamente. En Rusia generalmente bailamos si estamos en una discoteca específica y si hemos bebido un poco de vodka en una boda. Pero en Colombia la gente baila hasta caminando. Vi a niños pequeños moviéndose con un ritmo perfecto. Y a abuelitas de 80 años bombeando con alegría, mejor que yo. Vi gente bailando en el supermercado mientras elegía la leche. Yo intenté bailar. Se los juro que lo intenté.
pero al lado de ustedes yo me sentía como un robot un poco oxidado. Mis movimientos eran cuadrados, aquí les muestro. Pero lo más bonito fue que nadie se burló de mí, nadie me criticó, todos me decían: eso, rusa, tú puedes, siente la música. Me tomaban de la mano y me enseñaban con paciencia. En esa cultura, el baile no es para lucirse, es para compartir alegría en una forma de comunicación. Y finalmente, la pólvora, los fuegos artificiales. En Rusia, los fuegos artificiales son algo organizado por la plaza principal. Lo ves de lejos. En Colombia parecía que el cielo estaba explotando de felicidad. Pum, pam, en todos lados. Todo el tiempo, en todas las direcciones, el cielo brillaba cada noche. Nunca en mi vida había visto tanta energía junta, tanto euforía colectiva. Ese viaje a Colombia me enseñó que la vida se celebra hoy, no mañana, hoy. Me enseñó que la alegría no necesita una razón grande, solo estar vivos es suficiente. Ahora hablemos de algo que fue difícil para mí, un choque cultural fuerte, el concepto del tiempo y la palabra más peligrosa del idioma español, ahorita. En Rusia el tiempo es algo estricto, somos muy puntuales. Si la reunión es a las 7, nosotros llegamos a las 6:55. Estar 5 minutos antes es la norma. Si llegas a las 7:05 ya te sientes muy mal. Pides disculpas, sientes que has faltado al respeto a la otra persona. El tiempo es dinero y es respeto. A la palabra ahorita, yo pensaba que ahorita es ahora, ya mismo, ya, inmediatamente. Error fatal. Ahorita es un concepto mágico y misterioso. El ahorita latino dobla el espacio y el tiempo. Si te dicen ahorita lo hago, puede significar en 5 minutos, puede significar en 3 horas, puede significar mañana o, tristemente, puede significar nunca. Al principio me estresaba mucho. No es falta de respeto, es que ustedes fluyen con el momento y no son esclavos del reloj como nosotros. Y la cuarta cosa que me sorprende y me enamora es la comida y la generosidad en la mesa. Ustedes quieren que yo explote de comida. Las porciones en Latinoamérica son gigantes. Y si he visto una casa latina, es imposible decir no. Es casi una ofensa. La mamá o la abuela latina siempre pregunta: ¿ya comiste? Si digo sí, ella dice: bueno, come un poquito más. Si digo no, me sirve un plato gigante, una montaña de arroz, carne, frijoles, plátano. Sí, es también muy raro. Plátano en Rusia no existe. Hay banano que es dulce y plátano en Colombia es como legumbre. Me sorprende profundamente cómo comparten lo que tienen. Otro nivel. Pueden tener no tanto dinero, la familia puede ser humilde, pero la mesa siempre está llena para los amigos. Tienen un dicho que me parece hermoso: donde comen dos, comen tres. Solo le echan más agua a la sopa y listo. Alguna vez estábamos caminando por un pueblo colombiano y una familia cocinaba natilla. Preguntamos si tienes de sobra y nos dieron también. Y para mí era sorprendente. Yo no puedo imaginar que pregunta a persona cualquiera en la calle si me pueden dar natilla o algo. Absolutamente bonito. Ese deseo de cuidar al otro a través de la comida es el lenguaje del amor para ustedes. Y aunque a veces la comida es muy picante para mí, como rusa, siempre siento el cariño en cada plato que me sirven. El choque cultural fue fuerte. Pasé de un mundo reservado, puntual, silencioso y con una burbuja personal, a un mundo de besos, abrazos, música alta, ahoritas y platos gigantes de comida. ¿Fue difícil adaptarme? Al principio sí, pero ¿saben qué? Me encanta. Me siento más viva aquí.
en países de América Latina. Siento que mi corazón se hizo más grande. Gracias por recibirme con tanto cariño, por tenerme paciencia con mi español y por enseñarme a sonreír sin razón. Ahora quiero pedirles un favor. Cuéntenme en los comentarios qué les sorprende a ustedes de los rusos y de los extranjeros en general. ¿Han conocido a alguien de mi país? Quiero leer sus historias y reírme un rato con ustedes. No olviden darle like a este video si les encantó. Y suscríbanse al canal para más aventura. Пока-пока, hasta próxima vista. Pero esperen, no se vayan todavía los miembros del canal. Ahora vamos a la parte exclusiva. En la siguiente sesión voy a hablar de algo más profundo. Voy a hablar sobre cómo son realmente las relaciones de amistad y la caballerosidad latina comparada con la rusa. Cosas que noté sobre los hombres y las mujeres aquí que son muy diferentes a mi casa. Si quieres ver esa parte y apoyarme, únete a mi comunidad. Nos vemos allí en un segundo.